Muy bien, chicos, el tema de hoy es triángulos. Vamos a ver la definición de triángulos, la construcción de un triángulo y sus propiedades fundamentales. Entonces, tenemos en cuenta lo siguiente, que un triángulo es una figura geométrica conocida como polígono, que va a estar determinada por tres segmentos. ¿Cuáles son esos segmentos, profesor? El segmento BP en este ejemplo, ¿sí? El segmento BP, el segmento PM y el segmento BM, a los cuales a partir de ahora los vamos a conocer como lados. En este caso, lados del triángulo. Ahora, los tres segmentos van a cortarse en un punto cada uno, ¿de acuerdo? Cada punto de estos se va a conocer como vértice, ¿sí? Y los vértices, en este caso, van a incluir a ciertos ángulos conocidos como ángulos internos. Ahora, los ángulos que contiene cada vértice serán conocidos como ángulos internos, porque se encuentran en la parte interior, en lo que es la región interior del triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, estos puntos los vamos a conocer como vértices, ¿sí? Tenemos vértices, el vértice B, el vértice P y el vértice M. Los lados, el lado BP, el lado PM y el lado BM. Ahora, profesor, ¿también puedo llamarlo el lado PB o es otro lado? No, en este caso no es otro lado, es el mismo lado BP. Lado BP o lado PB, como quieras llamarlo. Lado PM o lado MP, también como quieras llamarlo. Lado BM o lado MB, como tú desees llamarlo. Se denota como, acá dibujamos un triangulito BPM, triángulo BPM. También puede ser triángulo PMB, puede ser triángulo MBP, etcétera, 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 como tú desees llamarlo. Empezando por el vértice que tú desees. Ahora, vamos a ver ciertas propiedades que se van a cumplir para todo triángulo. No importa el triángulo que fuera, se va a cumplir en todo triángulo. Entonces, primera propiedad que me dice lo siguiente: la suma de las medidas de los ángulos interiores, o sea, los ángulos internos de un triángulo siempre es 180 grados. Ah, ya, profesor. ¿Qué quiere decir esto? Miren, veamos el ejemplo. Acá tengo el ángulo alfa, que es interior, el ángulo beta y el ángulo teta. Me dicen que la suma de estos tres ángulos es 180 grados. ¿De acuerdo? Siempre se va a cumplir para todo triángulo. No vayan a decir, profesor, ¿por qué 180? Es la propiedad que te dice que la suma de los ángulos es 180 grados. ¿Cómo lo demuestro? En casa puedes dibujar un triángulo, al cualquiera que tú desees dibujar, y después con ayuda de tu transportador vas a tomar la medida de cada uno de los tres ángulos. Cuando tomes las tres medidas y sumes las tres medidas, te va a tener que dar 180 grados. Y en los ejercicios vamos a ver la aplicación de esta propiedad, no se preocupe. Propiedad número 2 me dice lo siguiente: la suma de las medidas de los ángulos exteriores, o también conocido como ángulos externos, de un triángulo siempre es 360 grados. Por ejemplo, ¿cómo yo determino los ángulos exteriores, profesor? Vas a tomar cada uno de los lados, en este caso vamos a tomar el lado AB, y lo voy a prolongar. Prolongar quiere decir que lo voy a estirar como si fuera un chicle. ¿Qué más? Voy a tomar ahora el lado de C y también lo voy a prolongar. Y voy a tomar el lado AC y también lo voy a prolongar. Entonces, si me doy cuenta, al momento de prolongar los tres lados, voy a formar ángulos. Miren, voy a formar ángulos. Acá, por ejemplo, está el ángulo alfa. Acá, por ejemplo, está el ángulo beta. Y acá, por ejemplo, está el ángulo teta. ¿Sí? La suma de estos tres ángulos que se encuentran en la parte exterior del triángulo, ¿sí? Siempre va a ser 360 grados, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos primero alfa más beta más teta en el ángulo interior, en los ángulos interiores, suman 180 grados. Y alfa, beta y teta en los ángulos exteriores suman 360 grados, ¿de acuerdo? Siempre se va a cumplir para todo triángulo. Y la tercera propiedad que me dice lo siguiente: la medida de un ángulo exterior, de un ángulo externo, cualquiera de los tres ángulos externos, recuerda que hay tres, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué cosa?
a la suma de las medidas de los otros dos ángulos interiores, no adyacentes a él. ¿Qué significa no adyacente, profesor? Quiere decir que no estamos considerando al ángulo que se encuentra a su lado, es decir, este de acá. A este ángulo no lo estamos tomando en cuenta. ¿A quiénes sí estamos tomando en cuenta? A los otros dos ángulos. En este caso le han puesto alfa y le han puesto beta. Entonces, si yo tengo dos ángulos internos, la suma de estos dos va a ser igual a la medida del ángulo externo del otro vértice. Tengo el vértice B, tengo el vértice C. La suma de estos dos ángulos me da la medida del ángulo externo del tercer vértice. X, en este caso, es igual a alfa más beta, chicos. Eso sería toda la teoría en cuanto para poder resolver lo que es la práctica dirigida, chicos. Muy bien, chicos, práctica dirigida, ejercicio número 1. Me dice, observa el triángulo PQR y calcula el valor de X. Si me doy cuenta, me están dando tres ángulos internos. Por lo tanto, tengo que hacer uso de la propiedad número 1, que me habla y me dice lo siguiente. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre es igual a 180 grados. Entonces, según la propiedad, 120 más 30 más X me tiene que dar 180 grados. 120 más 30, hasta ahí ¿cuánto tengo? 150. Más X igual a 180 grados. 150 pasa a restar, sería 180 menos 50. Por lo tanto, X valdría 30 grados. Muy bien. Segundo ejercicio me dice calcular el valor de X en el triángulo MON. Similar, ¿sí o no? Tengo tres ángulos internos, por ende voy a utilizar la propiedad número 1, que me dice lo mismo que el anterior, ¿sí o no? La suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. 40 más. ¿Cuánto vale este ángulo que es un cuadradito? Recordemos, siempre que aparezca un ángulo con un cuadradito, eso significa que este ángulo es un ángulo recto que mide 90 grados. Entonces voy a sumar 40 más 90 grados más X, y esto me tiene que dar 180 grados. 40 más 90 es 130 grados, más X igual a 180 grados. 130 pasaría a restar. X sería igual a 180 grados menos 130 grados, por lo tanto, X sería igual a 50 grados. Muy bien. Muy bien. Siguiente ejercicio me piden calcular el valor de X y me dan nuevamente un triángulo con los ángulos internos. Entonces, la suma de los tres ángulos internos me tiene que dar 180 grados. 45 grados más X más 5 más 90, todo es 180. 45 más 5 más 90, eso me da 140 grados. Más X igual a 180 grados, 140 pasa a restar, X va a ser igual a 180 menos 140. Por lo tanto, X sería igual a 40 grados. Siguiente ejercicio, se cumple otra propiedad, chicos, la número 3. ¿Qué me dice la propiedad número 3? Que la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo del tercer vértice. Es decir, en este caso voy a sumar 45 grados y 80 grados, y esa suma tiene que ser igual a alfa, que se encuentra fuera del otro vértice. Entonces, 45 más 80 igual a alfa. Alfa valdría 125 grados. Muy bien, siguiente ejercicio me dice lo siguiente. Calcula X en el triángulo PQR. Y me doy cuenta que tengo dos ángulos internos y un ángulo externo. Voy a utilizar la tercera propiedad, que me dice que la suma de los dos ángulos internos, es decir, 50 grados más X, me da el ángulo externo, que es 100 grados. Ahora, es similar al problema anterior. La única diferencia es que la incógnita no se encuentra en el resultado, sino en la suma, en el proceso. Entonces, si 50 más X es igual a 100, este 50 que está sumando lo paso a despejar como restando. Sería X igual a 100 grados menos 50 grados, ¿sí o no? Claro que sí. Por lo tanto, X va a ser igual a ¿cuánto? X va a ser igual a 50 grados, porque 100 grados menos 50 grados es 50 grados. Muy bien. Siguiente ejercicio. Recordemos, este ángulo que es rectito, ¿sí? Vale 90 grados. Ojo, vale 90 grados. Entonces, tendríamos lo siguiente. ¿Qué propiedad primeramente se cumple en este triángulo? ¿Hay algún ángulo interno?
no hay ningún ángulo interno. Me están dando todos los ángulos externos o exteriores. ¿Y qué me dice la propiedad número 2? Que la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Ah, ya, profesor. Entonces, si sumo 140 grados más 90 grados más D, esto me tiene que dar 360 grados. Claro que sí. 140 grados más 90 grados, sumo y eso me va a dar 230 grados. Y más D es 360 grados. 230 pasa a restar y tendría que D sería igual a 360 menos 230. Por lo tanto, D va a ser igual a 130 grados. Muy bien. Último ejercicio, me dicen calcula el valor de X en el triángulo SRT. Nuevamente tengo tres ángulos externos y aplico la propiedad número 2. ¿Sí? X más 20 más 120 grados más 120 grados, esto es igual a 360 grados. 20 más 120 más 120, eso me da 260 grados. Y esto es igual a 360 grados. Por lo tanto, X va a ser igual a 360 grados menos 260 grados. Dándome como resultado X igual a 100 grados. Listo, chicos.